Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces comenzaremos con nuestra clase 2 de instrumentación. Este tema es para el primer parcial. Mm, Vamos a irnos directamente ahora a los problemas. Aquí no hay mucha teoría. Son fórmulas que están remarcadas y les voy a ir indicando. Eso es lo que nos interesa saber. Vamos a la parte práctica. Problema número 1. Este problema nos dice que se nos da un autoclave. Un autoclave donde está marcando una presión del autoclave de 10.5. Nos da un rango de 0 a 50 psi y también nos dice que se ha tomado estas medidas que están acá, que pueden observar. 2, 4, 6 medidas. Desde 10.2, 10.3, 9.8, 10.1, 10 y 9.9. Esas son las medidas que se ha tomado con el instrumento. Nos piden determinar la presión según exactitud y según la precisión. Este es un problemita igual de examen que ha entrado. Y con esto vamos a acabar de ver la parte de la exactitud y la precisión, ¿no? Para aclarar si es que había alguna duda o algo así. ¿Y quieren copiarlo? Eso no les pregunté o avanzamos nomás. Tomar... Avanzamos nomás, Alf. Ya, gracias. Entonces vamos a proceder a la solución. Nos vamos a anotar los datos. El dato del valor verdadero, valor real o valor medido del autoclave es 10.5, eso nos dice en el problema. Para hallar la amplitud nos da un rango del valor mayor menos el valor menor. Ahora nosotros vamos a usar con esto, con los datos que se nos dan en el problema, vamos a diferenciar con el valor verdadero para hallar la amplitud. Esta es una de las formas que hay. Y voy a proceder a hacer la diferencia entre los valores que me han dado menos el valor real. Observo que tengo dos valores y que me salen 0.7. Y los demás van a ir saliendo menores, 0.2, 0.4, 0.4 y 0.6. Yo siempre voy a tomar el que salga el valor mayor de la diferencia. ¿Ya? Esta parte, acá, la amplitud, 50 menos 0, eso es 50. De esta tabla, de acá, voy a hacer la exactitud. El inciso A me pide determinar la presión según la exactitud. Entonces, primeramente tengo que hallar mi error estático, mi amplitud y multiplicarlo por 100%. ¿Ya? El error estático ya sabemos que es la máxima desviación del valor menos el valor verdadero. Entonces, ¿cuál sería entre estos dos mi máxima desviación? Tengo dos valores. Uno que sería la máxima desviación mayor y este la máxima desviación menor. Y si nos damos cuenta, este 11.20 es el mayor de los valores en mis 6 datos y este 9.8 es el menor de los valores en mi nuevo en mi tabla de datos que me dan. Entonces yo voy a usar el mayor. Ya, eso voy a reemplazar. Mi exactitud va a ser 11.2 menos el valor verdadero que me dan en el problema 10.5 sobre la amplitud, que es 50 por 100%. Entonces la exactitud me sale 1.4. Esto me ayudan a corroborar, por favor. Sale 1.4. Sí sale eso. Ya, gracias. Entonces ahí estaría nuestra presión para nuestro valor de la exactitud. Ahora para la precisión, el inciso B. El inciso B, la máxima desviación menos el valor promedio. Tenemos que hallar el valor promedio de nuestros datos. Entonces el promedio va a ser 11.2 más 10.3 más 9.8 más 10.1 más 10 más 9.9.
todos los valores que tenemos dividido entre el número de mediciones, que en este caso sería 6. Entonces el valor promedio me sale 10.22. Igual me ayudan a corroborar, por favor. Ahora entonces en mi ecuación de la precisión yo voy a reemplazar eso. Sí, sale eso. Ya, gracias. Entonces este 10.22 lo voy a reemplazar acá, donde dice valor promedio. Máxima desviación, ya hemos hallado, es el valor máximo, el valor mayor. Entonces hago mi diferencia, 11.2 menos 10.22 sobre la amplitud, que es 50, multiplicado por 100%. Y eso me sale más o menos 1.96%. Sí, Ya. Entonces ahí habría terminado ya este problemita. ¿Se ha entendido? sí he entendido todo. Ya, perfecto. Esto se me estaba olvidando. En la precisión, cuando tenemos un instrumento, tenemos que usar para los dos valores, ¿ya? ¿A qué me refiero? Esta es mi máxima desviación, lo que estoy marcando ahorita. Lo que estoy marcando, este de 11.2 y este 9.7, 9.8. Tengo que usarlo con los dos valores y realizar para la precisión. Eso hago cuando tengo dos valores del mismo tipo, como hemos visto en la anterior diapositiva. ¿A qué me refiero? Vamos a ir un poquito atrás. En aquí tengo dos valores que me salen igual, dos desviaciones, una desviación máxima y una desviación mínima, por así decirlo. Para la precisión tengo que hacerlo con los dos valores. Para la exactitud solo con la desviación mayor, como lo hicimos. Entonces para la precisión vamos a hacerlo con los dos valores, con el mayor, con el menor. Esto igual me corroboran, por favor, si sale 0.84. Sí, eso sale. Ya. Y si ha entendido, ¿no ve? Esta partecita de aquí. No estoy haciendo con el valor máximo y con el valor mínimo directamente. Se hace solo cuando mis diferencias, como hemos hecho en la tablita, son iguales. En ambos casos me salían 9.7, 0.7. Por eso estamos haciendo así dos precisiones, precisión 1 y precisión 2. Eso quisiera que lo tomen muy en cuenta. Que no se confundan. Si es que solo hubiera tenido una máxima desviación, digamos, de 0.7, solo un valor, solo una sola vez hubiera repetido, solo haría 1. No tendría que ser con el mayor ni con el menor. En este caso estoy haciéndolo con los dos. ¿Por qué? Porque me ha salido mi diferencia igual. ¿Eso se entiende? Sí, Auxi. Ya, muchas gracias. Entonces, hasta ahí terminaría. Y ahora sí vamos a empezar a hacer lo que son las temperaturas, ¿ya? Problemitas con tablas. No, ese es del cero vivo igual. Igual ha entrado alguna vez el concepto del cero vivo. Nos dice, sea un sensor transmisor de temperatura que lee 100 grados Fahrenheit con una salida de 8 miliamperios y 150 grados Fahrenheit. Con una salida de 10 miliamperios. Para 100 grados Fahrenheit sale con 8 miliamperios. ¿Ya? Para 150 grados Fahrenheit sale con 10 miliamperios. Calcular el cero vivo y la amplitud, me dice. Solución. Para esto tengo que sacarme este valor de tablas. Esto está en su libro del ingeniero, por si acaso. Son tablitas bien cortitas. En el capítulo 3 lo van a encontrar. Circuitos eléctricos, dice, o métodos eléctricos, algo así.
transmisión neumática normalmente va desde 3 hasta 15 PSI y en la transmisión eléctrica va de 4 a 20. Como usted está usando miliamperios, nosotros vamos a utilizar esto de acá. Este valor, esos datos, digamos, que va de 4 a 20 siempre. Ahora vamos a recordar lo que es el cero vivo. Esto es una curva de temperatura versus voltaje o FEM. Aquí va a estar mi rango 1, que va a ir de 0 a 100. Eso es el valor común que va de la temperatura, digamos de 0 a 100 grados. Y el rango 2 que va a ir de 4 a 20. ¿A qué se refiere el cero vivo? Que tenemos igual una línea recta de entre dos, ¿cómo se dice esto? Del voltaje y la temperatura, entre dos variables. El cero vivo no indica que va, en este caso, de la temperatura va a ir desde 0, o sea, está yendo aquí, esta partecita, todo, desde 0 hasta 100. Pero en caso del voltaje está empezando desde más arriba, está empezando desde 4. Desde 4. Entonces todo este espacio que está en blanco en el caso del voltaje, eso es el cero vivo. ¿Ya? Eso es el cero vivo. No es nada... No lo tienen que confundir con con la zona muerta, ¿no ve? La zona muerta es diferente. Ayer hemos visto un ejemplo con eso. Esto es el cero vivo. Ya, entonces sea la señal de salida. Y para nosotros nos dice que va desde 100 a 8 la señal de salida y la señal de entrada va de 150 a 10. Eso nos da en el problema. Entonces el cero vivo va a tener un valor de 4 miliamperios, como hemos observado. Eso es de bibliografía ya sacado. Vamos a realizar nosotros una iteración con los siguientes datos. Tenemos que hallar a qué temperatura empieza el cero vivo, según los diferentes problemas que nos den. Entonces este voltaje inicial que estoy poniendo acá, es de tablas. Ahora, este valor inicial es el que me han dado. Es cuando me dice a la entrada y a la salida, que están acá. Pero no conozco esta temperatura. Y para hallar esa temperatura, lo único que hago es realizar la iteración con esta fórmula. Ya la conocemos. Va a ser temperatura, aquí es temperatura inicial, aquí es temperatura final. Temperatura menos la temperatura inicial. Esa temperatura menos esto sobre el voltaje inicial, voltaje 0 menos el voltaje inicial. Eso va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial sobre el voltaje final menos el voltaje inicial. Entonces reemplazo valores. Mi única incógnita aquí es la temperatura. A mí me sale 0 grados Fahrenheit. ¿Me ayudan a verificar? Otra vez sale otro dato, por favor. Sí, sale 0. Entonces, ese es el valor del cero vivo para la temperatura. Y tiene lógica, ¿no? Vamos a ir atrás. Bueno, según bibliografía, sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque está empezando en el 0. La única diferencia es que este espacio de acá está, por así decirlo, es vacío. Está empezando desde aquí arriba. Desde aquí arriba o desde ese punto donde empieza, ¿no? Va a ir, digamos, dividido 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que entonces nos hace la determinar del cero vivo. Podemos avanzar, ¿no? Para hallar el inciso B. Sí. Ya, gracias. Entonces la amplitud. Para la amplitud vamos a hallar el valor. Hemos hallado la temperatura con el valor mínimo.
Ahora vamos a hallar con el valor máximo. Esto igual según bibliografía. El valor mínimo era 4 donde empezaba. Ahora va a ser con 20. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué temperatura va a tener para 20 miliamperios? Directamente en nuestra fórmula reemplazamos la temperatura menos la temperatura inicial, que es final. Temperatura inicial, que es 100 grados Fahrenheit, sobre 20 menos 8 miliamperios, igual a 150 menos 100 sobre 10 menos 8. Entonces me sale 400 grados Fahrenheit. ¿Sale eso? Sí. Gracias. Por lo tanto, la amplitud va a ser al valor mayor o al límite superior menos el límite inferior. En este caso ya los hemos calculado ambos, va a ser 400 menos 0. Entonces, la respuesta para la amplitud es 400 grados Fahrenheit. ¿Esto se ha entendido? ¿Este problemita? Igual ha entrado al examen por si acaso esto. Cuando yo estaba pasando control de todo, me acuerdo que todo esto que nos ha preguntado esta pregunta y esa vez no lo pude resolver yo. Pero después ya estudiándolo sí hemos hecho con los amigos. ¿Se ha entendido? Sí, se entendió. Ya, gracias. Entonces vamos a pasar. ¿Les parece? Al otro ejercicio. Sí, por favor. Ya, gracias. Problema número 3. Ya vamos a empezar con los métodos eléctricos para las determinaciones de temperaturas. Ya nos dice un RTD, un termómetro RTD o un RTD de platino con un medidor tipo Winston tiene un valor G0. Estos son nuestros dos termómetros. Nuestros dos circuitos eléctricos son las resistencias. Esto es para 2 hilos y esto es para 3 hilos. Ya, son diferentes. Acá está, este es nuestro medidor. Inicialmente está marcando 0, nos dice. Tiene resistencias, tiene sus respectivas resistencias. Ya. Nos dice cuando R1 es 100, cuando R2 es 120, RB es 320. El diámetro del hilo es 5 milímetros y la longitud de los hilos es 20 metros. Calcular, inciso A, la sensibilidad. Inciso B, la diferencia de temperaturas entre el circuito 2 y el circuito de 2 hilos y de 3 hilos. Ya tenemos dos circuitos, entonces tenemos que calcular las temperaturas que hay para cada uno que mide con estos datos y hacer la diferencia. La solución. Nosotros nos dice que es esta parte, ¿no? Tenemos que anotarnos bien y nos dice que es de platino. Entonces hay de platino, de cobre, de diferentes metales son los termómetros que se van a utilizar. Los RTDs, ETS. Entonces de tablas se tiene que para platino la constante alfa es 3.85 por 10 a la menos 3. Esto se saca de tablas. Igual también está esto en su libro de ingenieros, están en cuadraditos chiquititos. A ver, ahorita les digo, está en la página, en el capítulo 3 dice métodos eléctricos. En la última parte está, igual pueden verificar si tienen el libro, el PDF del libro o algo. ¿Ya? En la página 31, busquen de su libro del ingeniero Góngora. Ahí se encuentran estos valores. Está para platino, níquel y cobre. Ya, entonces la resistividad, el valor de la resistividad va a ser 9.83 por 10 a la menos 8 para platino. Esos datos vamos a anotarnos para de tablas. Entonces, de las resistencias, vamos a utilizar esta fórmula. Es la fórmula de expansión térmica, igual si se dan cuenta. A esto vamos a desarrollar, vamos a multiplicar este R0 por todo lo que está dentro del paréntesis. Y me va a quedar esto. A eso voy a aplicar yo lo que es la diferencial de la resistencia sobre la temperatura. Y
al aplicar esto por definición igual, me va a salir que la sensibilidad, bueno, esto por definición, ¿no? Ayer hemos visto que era delta R sobre delta T, diferencia de entradas, de entrada de la resistencia sobre la salida. Pero nosotros sabemos que el delta también se puede representar con el diferencial. Entonces, por lo tanto, haciendo esto, si yo derivo aquí, me va a quedar que la sensibilidad, ya esto es como allá la sensibilidad, me va a ser igual a el valor constante alfa por R sub 0. Porque estos dos se van a ir, ¿no? Esto se va con esto. Aplicando esta diferencial a este valor, me va a quedar R sub 0. Y eso va a ser la sensibilidad. Para hallar la sensibilidad voy a utilizar el valor constante que me dan de alfa por la resistencia. Y me va a quedar en ohmios sobre centígrados y grados centígrados. Usted sabe, ¿no?, que grado centígrado, grado Kelvin tienen, por así decirlo, es la misma diferencia. O sea, manejar grados centígrados y grados Kelvin en escala sería lo mismo, ¿no? Voy a decirles, aquí está Kelvin y aquí está centígrado. Aquí es 0 y aquí es no, ¿cómo se dice? 273, ¿no? A ver, pero esta parte tiene que entenderse. O sea, aquí digamos está 273. Aquí está 0. Y aquí está 373. Y aquí está 100. El número de divisiones que tienen va a ir de 273 hasta 373 es 100. De 0 a 100 son 100 divisiones. En este caso serían las divisiones iguales. O sea, es lo mismo. No necesito yo convertir esto, digamos, a grados Kelvin o a grados centígrados, sino simplemente es por los datos que se me dan en el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar ahora ya. Inicialmente, ya tenemos la sensibilidad. Ya hemos hallado. Ahora tengo que hallar las temperaturas para cada uno de mis dos circuitos. Primero vamos a hacer para el de 2 hilos. Para 2 hilos se tiene esta fórmula. Resistencia 1 sobre la resistencia de la vaina va a ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia de la termocupla por la constante K más la longitud del hilo L1 y L2. En este caso, L1 y L2 son iguales. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Un segundito. ¿Se ve mi pantalla? Hola, hola. Hola, hola, ¿se me escucha?
Sí, se la escuché. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Entonces nos hemos quedado aquí, no sé qué ha pasado. Van a disculpar. Ya. Esto ya es lo que hemos visto. Para hallar la sensibilidad. Entonces tenemos que hallar para 2 hilos. Ahora sí. Hemos dicho que tenemos estos valores de R1, RB, RT, perdón, R1, los valores de resistencia R1 y R2, la resistencia de la vaina, la resistencia de la termocupla y la longitud del hilo 1 y 2, donde L1 es igual a L2 y la constante K, esta que está acá, esta constante tiene la fórmula de R sobre L, pero no tenemos nosotros estos valores R. Mejor usamos la resistividad sobre la constante A. ¿Ya? La constante A en este caso es el área. Para eso nos han dado el diámetro del hilo. El área. Ya se confunde a veces con los términos. Entonces, reemplazando estos datos, me van a ayudar ya con su calculadora. Eso es de tablas. 9.83 por 10 a la menos 8 sobre pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Este diámetro ya lo estoy convirtiendo a metros para que puedan simplificarse y solo me queden unidades correspondientes. Entonces esto es lo que me sale a mí. Sale ese mismo valor. A mí no me sale lo mismo. ¿Algún otro compañero puede corroborar el resultado? Bueno, a mí me sale 5.006 por 10 a la menos 3. Ya, entonces lo vamos a Sí, es igual, me sale a mí. ya, muchas gracias. Vamos a corroborar. Y vamos a modificar, mejor dicho. 5.003 o 6. 0.6. Ya. Entonces me van a ayudar, por favor, con los cálculos a partir de aquí. Va a modificarse seguramente. Menos 3. Ya. Entonces eso vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta de acá. Aquí está volviendo hacia adentro. Tengo la resistencia R1, tengo la resistencia de la vaina, tengo R2 que me da de dato igual, la longitud 1 y 2 es igual, entonces ambos son 20. Ahora aquí me ayudan, por favor, esto hay que modificar a 0. ¿Cuánto le sale? Ya no debe salir el mismo valor. La resistencia y de la termocupla. Sale el mismo valor. ¿Ah, sí? 383.799. Ok, ya. Entonces, ¿en qué me habré equivocado? Ya. Gracias.
Le sale ese valor entonces este valor está bien. Ya hemos hallado las resistencias de la termocupla con esto. Se van a cortar. Entonces procedamos. Vamos a utilizar nosotros tablas. El valor que hemos hallado de la termocupla lo vamos a anotar. Y en aquí, esas tablitas. Una consulta, ¿les han conseguido sus tablitas? De todas las tablas que se utilizan para el primer parcial. Ya sean vamos a utilizar de los diferentes termómetros, termocuplas tipo K, I, J, S, R. Estas tablas de resistencias. ¿Tienen? En mi caso, sí. Ya. ¿Los demás compañeras tienen? Porque esto sí o sí es primordial. No se sabe qué preguntas pueden entrar al examen. Bueno, voy a suponer que tienen. Ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente. El valor que he hallado es 383.79. Más o menos tengo que buscar un valor entre los cuales se encuentre en mi tabla. Si lo encuentro directamente sería fantástico, ¿no? Pero es un poco difícil. Estamos en problemas. Ya, busco 383.79. 383. Me siguen con el puntero, por favor. Está por 383 está por acá. 383.029, 383.024. Entonces no. 383.62 tampoco. 300. Mi valor estaría entre 383.62 y 383.914. ¿Ya? Por aquí debería más o menos situarse mi valor de temperatura. He hallado esas dos tablas, estos dos valores de la tabla. Ahora, esos son los valores de resistencia. Para la temperatura, no conozco para este valor específico. Va a estar aquí entre el medio de estos dos valores. Entonces voy a llamar a esa temperatura inicial, la que es a 383.62, es a 827. Aquí está 800, 820, 821, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Estaría en aquí. 827 sería. Y para el otro que está a su lado sería 828. Nuevamente voy a realizar una iteración. O una interpolación, ¿no? Una iteración diferente. Una interpolación. A esto yo le voy a llamar temperatura X, que no la conozco. Temperatura X menos temperatura inicial sobre las resistencias de la termocupla sobre la resistencia inicial va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial sobre la temperatura final menos la temperatura resistencia inicial. Entonces reemplazo datos, donde mi única incógnita es temperatura X. Ya me sale 827.61 grados centígrados. ¿Le sale ese valor? ¿Me lo corroboran, por favor?
A mí me sale 827.00004. Punto 004, sí. No, no. Bueno, prácticamente redondeado 827. 827. Tres decimales pondremos. A mí salía 610, por eso lo puse 61. 4 decimales recién entra el 0. Perdón, Entonces, el 4. porque tendría que ser los mismos valores que estos dos, digamos. A ver, ¿alguien más ha sacado así ese valor? Aquí está mal, ¿no? Esta partecita. Si ya lo han usado, me he equivocado al typear, ahorita me di cuenta. Es control. Aquí es temperatura inicial final, que sería 828 menos la temperatura inicial, 27. Aquí es 27. Aquí es 914. Con este valor lo han hecho, Maribel. Con 29 con 27 has trabajado. Con 29, pero con 27, bueno, sale 826.9996. No sale ese valor igual. ¿Me puedes dictar de nuevo, por favor? No, 826. 26. Sí, ¿algún compañera? ¿Alguien? A mí me sale el mismo resultado, 827.61. Sí, me hace dudar el resultado. Si está ese resultado, a ver, alguien más corrobórelo, por favor. Igual revisarlo, Marí. Es que tiene que estar entre 7 y 8, 827 y 28. Por eso es la iteración o la interpolación que se realiza. Ya, a mí me sale 827.61. Igual el mismo que hemos sacado. Sí, solo que bajó en la temperatura es 383.914. Tiene ahí está 384. Ah, sí, aquí este 3, ¿no? Eso le typeo. Aquí es 3. Con razón. 83. Ahora sí, con ese valor tiene que salir de Maribel. Aquí es 3. Error de typeo, van a disculpa, gracias. Es importante manejarlo, a veces al typear me confundía. Ya, pero... Ya, entonces avancemos, ¿ya? Sacado 3 personas hemos sacado el resultado. Ya, más o menos creíble. Para 3 hilos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Este es nuestro circuito de 3 hilos. Esta es la fórmula que se utiliza para un circuito de 3 hilos. El anterior era para 2 hilos. Vamos a reemplazar datos. Tenemos R1, tenemos R2, tenemos la resistencia de la vaina. Lo que no tenemos es la resistencia de lo que va a marcar la temperatura. La constante K va a seguir siendo la misma.
De aquí, realizando ya con el solve, a mí me salía 384.02. ¿Eso me lo verifican? Porfa. ¿Sale ese valor? Sí, me sale Sí. esto. Ya, gracias. Solo una duda, el dato de longitud era 20, ¿no era 10? Yo tengo como 10, eso me hace dudar. 10, dato. A ver. Vamos a retroceder. Mm, a nuestro problemita. ¿Qué pasó? Mucho. Retrocedió mucho. Es 20. Ay, sí, perdón. No, está bien, no te preocupes. Hay que aclarar eso. Un poquito más, ya que estamos por ahí. Para el inciso A, para la sensibilidad, Ajá, ha usado alfa por resistencia sub-cero sí. o inicial. La resistencia sub-cero la ha tomado como 100. Eso es porque está tomando la resistencia 1. Ajá. Exactamente. Ah, ya. Ya. Acá, ¿no ve? En esto estamos tomando. Sí, esa es la resistencia que se nos ha dado del problema. Esta resistencia de aquí estaríamos usando. Entonces nos hemos quedado en esta parte, ya hemos hecho. Ahora sí, para 3 hilos. Ya, reemplazamos entonces nuestros valores. Hemos dicho que L1 es igual a L2, por eso estoy poniendo acá. Y me han dicho que le sale el mismo valor, 384.02, está bien. Entonces nuevamente vamos a utilizar aquí nuestras tablas. Exactamente el mismo procedimiento. Una vez que hayamos RT, que sería la resistencia de la termocupla o del termómetro, después de que hayamos armado nuestro sistema, procedemos a hallar. Con este RT tenemos que hallar nosotros la temperatura. Buscamos 384.02. Estaría más o menos por entre aquí, ¿no? 384.029. Con una decimal más me dictan, o 2 decimales esto, por favor, no lo tengo en mis apuntes. 384.020 me sale. 20, ya. Entonces, ¿no te salió otro decimal más? Es que aquí en la tabla está con 3 decimales. 0,200, no, 0,2002. Ah, ya, 2, esto, en ese caso, vean, aquí está un poquito 0, 2, así como está acá, y 002, ¿no ve? Digamos, está ahí. Entonces, ya podemos decir que va a estar entre 283 y 383.914, entre esto que estoy marcando, y entre 384
.209, porque aquí va a haber un 0 y hay un 0 más va a estar aumentado. Entonces, por aquí más o menos estaría mi temperatura que estoy buscando. ¿Ya? Y esos son los valores que he hallado. Y las temperaturas van a ser temperatura inicial. Esto está a 8. Y es en aquí. Es 20. Está en 20. 28 y 29 estaría mi final. Aquí es final. Final. ¿Ya? ¿Se ha entendido, no, esa parte de cómo hacer para la interpolación? ¿Cómo hallar los datos? ¿Sí? Sí, se entendió. Ya, gracias. Entonces pasemos. Entonces realizamos la interpolación. Igual con la misma fórmula que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a reemplazar los datos. Ahora sí, esto, ayúdenme a revisar, estaba entre 328 y 829. Sí son los datos que están. Entonces, a mí me sale la temperatura 828.36. ¿Les sale igual la temperatura a ustedes? Sí, me sale lo mismo. Ya, gracias. Entonces, la diferencia va a estar dada por... nos pide ya la diferencia de temperaturas, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura de 3 hilos y de 2 hilos? Entonces, hago mi diferencia respectiva. Y me sale este valor. Anotando con las dos diferencias, las dos temperaturas que he hallado. Es la que acabo de hallar, la que llevo para la temperatura de 2 hilos. Y eso es lo que me está preguntando, la diferencia. Y ahí terminaría este problema. ¿Se ha entendido? ¿Este problemita se ha entendido? Sí, sí, entendido. ¿Perdón? Sí, sí, entendido. Ya, gracias. ¿Podemos pasar, no, al siguiente? ¿O todavía? ¿Podemos pasar al siguiente problema? Sí, por favor. Ya, gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Ya, problema número 4. Nos dice un RTD de cobre contiene tiene un constante G igual a 0. Esa constante G es la medida igual a 0, que empieza desde 0, ¿ya? Eso nomás hace la referencia a ese G. Nos dan los valores de R1, 120 ohmios, R2, 120 ohmios, R de la vaina, la resistencia de la vaina, 30 ohmios, el diámetro del hilo, 1 milímetro, y la longitud del hilo, 2.7 metros. Ay, ¿qué pasó? Otra vez. Un segundito. Ay, ¿qué pasó?
Nos queda en el problema 4. Acá. Mil disculpas, mi computador está medio loquita. Ya. Nos dan dos circuitos igual de 2 hilos y de 3 hilos. Nos dice calcular la temperatura para 2 hilos, calcular la temperatura para 3 hilos. Simplemente tienes que calcular sus temperaturas, no nos piden hallar diferencias ni nada. Con estos datos que se nos da. Solución. Vamos a empezar buscando datos de tablas de la resistividad y de la constante alfa, ¿ya? De cobre, igual. Estos datos los sacamos de tablas, 4.25 por 10 a la menos 3 y 1.56 por 10 a la menos 8. Vamos a calcular con estos valores de acá, el valor de la constante K, la resistividad sobre el área. La resistividad es 1.56 por 10 a la menos 8 sobre pi cuartos el diámetro al cuadrado. Este diámetro, como era 1 milímetro, lo vamos a llevar a metros. Entonces, ya estaría acá hallado el valor. ¿Me ayudan a corroborar si es que le sale lo mismo? ¿Le sale lo mismo? Más o menos me sale 0.0199. 9. Ya. ¿Lo estás redondeando? Sí. Ya. A ver, vamos. No varía mucho, pero vamos a redondear entonces 9. Ya. Entonces vamos a empezar para 2 hilos. Que es esta nuestra resistencia de 2 hilos. Nuestro circuito, mejor dicho. Esta es la fórmula para 2 hilos. Anótense, acuérdense, no se tienen que confundir. Para 2 hilos y 3 hilos. R1 sobre R de la vaina es igual a R2 sobre la resistencia de la termocupla. Esto es lo que nosotros no conocemos. Esto es lo que tenemos que hallar. Más la constante K, que está acá. Más la sumatoria de los hilos, de la longitud de los hilos. Pero en este problema R1 es igual a R2. Entonces nuestra ecuación se va a reducir a lo siguiente, ¿no? La resistencia de la termocupla va a ser igual a la resistencia de la vaina menos la constante K más L1 más L2. L1 más L2 va a ser igual a L1 va a ser igual a L2. Esto es ya por definición igual, a menos que nos especifique en el problema. ¿Ya? Entonces, este es el valor que me sale. ¿Y me pueden corroborar, por favor? ¿Le sale ese valor? Sí, Ya, gracias. Entonces con ese valor vamos a utilizar tablas. Este R sub 0 a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados. Igual estoy sacando de tablas. A 0 grados centígrados. ¿Ya? Y vamos a calcular la diferencia entre R sobre R sub 0. Este es el valor de RT que yo he calculado.
RT que yo he calculado. ¿Ya? Entonces ahora sí, de esas tablas que están en su... Este es, bueno, otro método. Estas tablas igual están en el libro del ingeniero. También se encuentran en el libro de Antonio Creus. De ahí casi se saca todas las tablas. Todas las tablas que estamos utilizando o bien se saca del libro del ingeniero o bien de las tablas del libro de Antonio Creus. Y voy a hacer la misma iteración que he hecho hace rato, solo que utilizando esta diferencia, ¿ya? Tengo el valor que yo he hallado aquí de 2.989 para una temperatura que no conozco. Ubico dónde está. 2.889 para cobre. Estaría entre esos dos valores, más o menos por aquí. ¿Ya? 2.7 a 400 grados y 3.125 a 500 grados. Realizo mi interpolación. Y voy a reemplazar datos. Entonces la temperatura que me sale es 468 grados centígrados. ¿Le sale ese valor? ¿Le sale ese valor? Sí, Ya, gracias. Vamos a hacer lo mismo para la resistencia de 3 hilos. Ya. La resistencia de 3 hilos. Esa es la fórmula. Pero ya hemos definido que, bueno, el problema es que L1 es igual a L2. Por definición bibliográfica, L1 va a ser igual a L2. Entonces de aquí yo puedo despejar, determinar, ¿no? Porque si la constante va a ser igual. Para ambos casos esto se va a simplificar. Va a ir a restar a un lado y se van a... Entonces la resistencia de la vaina va a ser igual a la resistencia de la termocupla, igual a 30 ohmios. Esto va a ser para hallar. Entonces vamos a hallar la diferencia de R sobre R sub 0. R sub 0 hemos definido ya que es de tablas de 10 a 0 grados centígrados. Entonces R sobre R sub 0 va a ser 3. Nuevamente usamos estas tablas para cobre. Y vamos a proceder a realizar los datos, a anotar los datos para realizar nuestra interpolación. Esto es lo que hemos hallado. 3. Buscamos el valor de la resistencia. 3 va a estar por cobre. Entre estos dos nuevamente, ¿no? Aquí va a estar entre este valor, se va a encontrar nuestra temperatura. Y va a estar entre 2.7 y 3.125. Y están a 400 y a 500 grados centígrados respectivamente. Entonces, en nuestra fórmula tenemos eso. Tenemos que hallar este valor de aquí.
ese valor. Reemplazamos datos y a mí me sale 470.58. 470.58 grados centígrados. Sí, la diferencia solo sería 59. Un grado, un decimal, ¿no? 9. Sí, el segundo decimal, sí. Ya. No, eso no afecta mucho. Entonces hasta aquí habíamos culminado. Ya este es otro tipo de problemita. Otra forma de hacer este problema con esta ecuación, con la ecuación de la expansión térmica. ¿Ya? Vamos a nuestro R sub 0 vamos a hacer multiplicar por todo lo que está dentro de este paréntesis. Y de aquí yo voy a despejar este valor. Para dos hilos. Este R sub 0 lo saco de tablas. El único valor que saco de tablas y este igual de tablas. Entonces me sale 468.07. Para tres hilos. Aquí reemplazo los datos que tengo, que he hallado. Y me va a salir 470.59. Básicamente salen los mismos valores utilizando ya esta forma. Esto ya es directamente sin realizar la interpolación. Si no, estamos utilizando esta fórmula de aquí. Con los datos que ya hemos hallado de tablas, los datos que hemos calculado, los reemplazamos y nos debería salir esto. La temperatura T sub 0, la temperatura de referencia es 0 grados centígrados. Con lo que hemos hallado nosotros determinar este valor de tablitas. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Se ha entendido? Podemos pasar al siguiente problema. Sí, por favor. Ya, gracias. Problema número 5. Se cuenta con un RTD de níquel de 2 y 3 hilos. Tenemos R1, R2, son los mismos, R de la vaina. Y el diámetro nos dan, el diámetro del hilo, la longitud del hilo y la constante G. Nuevamente nuestros sistemas de 2 y 3 hilos. Calcular la temperatura medida. Calcular el porcentaje en variación de la temperatura respecto al más alto. De la temperatura respecto al más alto. ¿Ya? Solución. Para los datos, inicialmente de tablas. De níquel ahora estamos utilizando. De níquel. Vamos a hallar la constante alfa y la constante de la resistividad. Vamos a calcular K. El valor de K va a ser 6.38 por 10 a la menos 8 sobre
pi cuartos diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado llevamos a unidades del sistema internacional. Me sale este valor. ¿Me lo corroboran? Sí, Ya, gracias. Se tiene para 2 hilos la siguiente ecuación. Ese es nuestro circuito y esta es nuestra ecuación para 2 hilos. Pero aquí ya sabemos que R1 y R2 van a ser iguales a sinomios, entonces se podrían simplificar, ¿no? De aquí. Y me queda de esta forma. Que es la resistencia total. Ya estoy despejando aquí la resistencia de la termocupla. RT. La resistencia de la termocupla va a ser igual a la resistencia de la vaina menos la constante K más la longitud del hilo 1 y 2. Entonces reemplazo los valores. Ya tengo mi resistencia de la termocupla. ¿Le sale este valor igual? ¿Me lo corroboran? sí. Ya, gracias. Entonces, vamos a calcular R sobre R sub 0, ¿ya? Nos va a salir 209.51 sobre 120. 1.746. Nuevamente utilizamos esta tablita nosotros. R sub 0 se saca igual de tablas. Entonces realizamos la interpolación para este dato que hemos calculado. 1.746. ¿A qué temperatura va a estar? R inicial. Tenemos que buscar dos datos entre los cuales podamos interpolar esto. Este es de níquel, ¿no? De níquel. Va a estar acá, entre estos dos. Entre 1.63 y 2.26. Por aquí debería estar nuestra temperatura. Entonces realizamos la interpolación respectiva. Ya conocemos esta fórmula. Reemplazamos datos. Y después de reemplazar los datos, hallamos la temperatura T para 2 hilos. ¿Ya? ¿Le sale lo mismo? Sí, está bien, eso sale. Ya, gracias. Entonces, eso lo dejamos ahí. Ahora vamos a hacer para 3 hilos. Este es el circuito para 3 hilos. Igual lo mismo. R1 es igual a R2. 100 ohmios. ¿Ya? Entonces yo voy a reemplazar aquí en mi ecuación anterior. L1 va a ser igual a L2. La constante va a ser para ambos igual. Entonces me va a quedar que estos se van. La resistencia de la vaina va a ser igual a la resistencia de la termocupla y eso va a ser 210 ohmios. Es dato. Necesitamos calcular R sobre R sub 0. ¿Ya? 210 sobre 120 es igual a 1.75. Nuevamente nos vamos a nuestra tablita. Buscamos en dónde puede estar este 1.75 para níquel. Y nuevamente concluyo que va a estar entre estos dos valores, ¿no? Entre 1.63 y 2.26. Ya. Para 2.26 va a ser 200 grados. Y para 1.63 va a ser 100 grados. Entonces
Realizo la interpolación. Reemplazo mis datos y calculo el valor. Me sale 119.05. Ya estaría calculando mis dos temperaturas para resistencia, para temperaturas para mis dos circuitos de 2 hilos y de 3 hilos. ¿Sale ese valor? Sí, eso sale. Ya. Entonces el inciso B nos pide calcular un porcentaje de diferencia de temperaturas. Voy a poner entre valor absoluto porque nos dice respecto al mayor, ¿no? Pero al estar en valor absoluto no va a afectar el signo. Entonces son los dos valores que yo he hallado. El valor que sale mayor sería este, ¿no? De 119. Por esto lo estamos dividiendo entre el valor mayor. Hacemos la diferencia de la temperatura hallada de 2 hilos menos la temperatura hallada de 3 hilos. Y me sale que tiene un porcentaje de diferencia de temperaturas de 0,54. ¿Le sale lo mismo? Sí, sale lo mismo. Ya. Entonces ahí habría culminado este problema. ¿Tienen alguna duda de ese problema? Ya vamos al último problemita, ya el problema 6. Nos dice que tenemos dos termómetros RTD de platino y de cobre. Nos dan los datos para el platino, la constante G, el diámetro, la longitud, la resistencia de la vaina, y nos dice que R1 es igual a R2. Y para el cobre nos dice que tenemos una constante G de 0, el diámetro del hilo es 0,5, una longitud de 2 metros, la resistencia de la vaina es 16 y R1 es igual a R2. Entonces, en este caso solo estamos trabajando para 2 hilos. Lo que está cambiando son los materiales, uno es de platino y uno es de cobre. Ya, esa es nuestra resistencia de 2 hilos. El inciso A nos dice determinar el valor de la lectura. Y ahora nos dice cuál de los dos termómetros, si este o este, es más exacto cuando la temperatura real es de 138 grados centígrados. ¿Cuál es más exacto? Solución. Para el termómetro RTD de platino se tiene de tablas. Vamos a hallar la constante alfa y la resistividad. Para hallar K utilizamos eso. Conocemos esta fórmula, reemplazamos la resistividad. Acá está 9.83 por 10 a la menos 8 y el área, pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces me sale 0.125. ¿Le sale lo mismo? ¿Me lo corroboran? Sí, eso sale. Gracias. Entonces usamos la fórmula de 2 hilos, que es la siguiente, ¿no? La que estamos viendo acá. Pero R1 es igual a R2. Entonces esto se va a simplificar. Voy a despejar la resistencia de la termocupla.
y me va a quedar así. Entonces reemplazo datos. La resistencia de la termocupla sale 152.5. ¿Ya? Ahora voy a usar esta formulita directamente para hallar mi temperatura. Es la fórmula que hemos hallado hace un ejercicio atrás, ¿no ve? Donde decía de dos formas. Ahí lo voy a dejar mientras tanto. Listo. Ya. Vamos a empezar para el cobre. Tenemos estos valores. Vamos a hallar K. Usamos exactamente lo mismo. Reemplazamos la resistividad sobre el área. Me sale K 0.794. Vamos a reemplazar eso. ¿Qué pasó? Ya. Antes aquícito se me ha... perdón, se me ha debido mezclar al hacer las animaciones. Aquí vamos a reemplazar este dato, por si no está pareciendo extraño. Ya, esta fórmula reemplazamos. Tenemos todos estos datos, eso es lo que hemos hallado hace un momento. Tenemos la resistencia inicial que nos dan de dato. Tenemos la resistencia inicial que nos dan de dato y tenemos la constante alfa. La temperatura de referencia vamos a manejar 0, nos sale este valor. ¿Ya? Ahora, para dos hilos, de aquí recién vamos a continuar. Para el cobre, recapitulando un poquito, las tablas, hemos hallado estos valores, hallamos el valor de K y nuevamente usamos para dos hilos. Entonces, esto para dos hilos es la misma fórmula. Pero R1 es igual a R2, se va. Y de aquí ya despejo otra vez mi RT. Entonces, con los datos que he hallado, me salen estos dos valores. Antes quisiera que me ayuden, por favor, esto a verificar y esto a verificar. Si sale lo mismo. La animación se ha desordenado un poquito en esta diapositiva. Sí, ambas salen lo mismo. Ya, muchas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a hallar la temperatura para la resistencia, para el termocupla de cobre. Hemos hallado esta resistencia. Tenemos esto de tablas y hallamos ese valor. Entonces la resistencia me sale, la temperatura para este caso me sale 133.70 grados centígrados. ¿Ya? ¿Me lo corroboran igual, por favor?
¿Sale ese valor? No, no me salen, tal vez estoy mal, ¿Cuánto te pero sale? no me sale. 101.6. 101. Menos 101.6. Menos. Ah, por este valor de 10. Sí, a mí igual. Estamos mal. Ya. Bien, vamos a ir atrás un poquito para ver dónde nos hemos equivocado. Ya. Perdón, estoy volviendo atrás. Ya, quiero verificar ese dato. Un segundito. Nos está haciendo variar mucho. Ya. Aquí está el error. No es. Nosotros hemos hallado 15.684. Y aquí otra vez error de dedo. Aquí es punto 15.684. Con ese valor me ayudan a calcular nuevamente, por favor. 15.684. Sí, con eso sí sale. Sí. En sí, esto es lo que hemos calculado nosotros en la anterior. Estamos reemplazando este de aquí. Y ya typear otra vez me chacreo. Por favor, van a disculpar. Entonces, con ese valor sí sale esto, ¿no ve? Por lo menos se asemeja bastante, digamos. Entonces, las lecturas van a ser, vamos a calcular nuestro error estático. El valor indicado menos el valor real. Para el platino, el primero que hemos hallado era 136.4 menos 138, que este es el valor real que se nos da en el problema. Nos dice un valor real de 138. Entonces el error estático es más o menos 1.6.
Para el cobre, este valor que hemos hallado, que está aquí, aquí es 70. Ya. Aquí, ¿cuánto sale esto? 133.75 menos 138. Ya no debe ser este valor. ¿Cuánto le sale? Mm, 4.25. 25. Ya, muchas gracias. Entonces aquí 2. Ya, 4.25. Su lectura va a ser, para el primero, 4.26. Perdón, 138 más menos 1.6. Y para el otro, 138 más menos 4.5. ¿Ya? Estas son las lecturas que estás realizando con este dato de aquí que nos da. Es decir, estaríamos calculando más o menos la diferencia que hay en cada uno de estos termómetros, del termómetro de cobre y de platino. Entonces, ¿cuál sería el más exacto? Sería el de platino. ¿Por qué? Porque su error estático es mucho menor al del cobre, como 3 veces menor. Ya, compañeros y compañeras, eso sería la clase de hoy. Espero que hayamos aclarado más dudas en vez de generarlas. Si tienen dudas, me escriben y a cuando estén estudiando o algo, por favor.